Hola amigos, muy buenos días. El día de ayer fue un día particularmente difícil y quisiera compartir con ustedes la experiencia. Ayer evaluamos una paciente que nos fue referida desde otro estado, estaba siendo controlada por otro médico y la paciente había sido referida en el primer trimestre. Nosotros le hicimos el eco del primer trimestre, sus riesgos para trisomía 13, 18 y 21 eran bajos, su riesgo para preeclampsia también era bajo. Fue evaluada en el segundo trimestre. En el segundo trimestre también todo estaba perfecto. Tengo las imágenes y los videos del ecocardiograma, de la neurosonografía, del Doppler. Tengo unos videos de todo, absolutamente todo. Y los revisé luego de que la paciente se fue el día de ayer. Desde la semana pasada, ella percibe una disminución de movimientos fetales importantes. Y antes de eso había tenido contracciones. Había tenido contracciones que según ella eran bastante frecuentes, por lo que había consultado al médico que la controla. Desconozco qué tipo de terapia se le indicó. Si es que le indicó algo, al parecer no hubo necesidad de indicarle tratamiento, por lo que pude revisar su control. Y el día sábado hace hincapié, llama al médico, le dice que el bebé todavía no se está moviendo como ella está acostumbrada. Y el médico le pide que nosotros le evaluemos el día de ayer. Le evaluamos el día de ayer y nos conseguimos con un feto de 36 semanas y 2 días sin actividad cardíaca, es decir, el feto se había muerto. Por los signos ecográficos que habían, la muerte había ocurrido seguramente unas 48 a 72 horas antes del momento en el que llega a la consulta. Había edema de partes blandas, había un edema leve de partes blandas, había una circular de cordón. Lo que sí me llamó la atención es que había una disminución franca del líquido amniótico y aparte de eso pues no había ningún otro hallazgo. Obvio dar esta noticia, sobre todo cuando la madre tiene 36 semanas y 2 días, es bastante difícil. No es que sea difícil, no es que sea fácil dar ese tipo de noticias cuando los fetos tienen menos semanas, pero a mi juicio siempre es muy crítico, muy difícil dar esa noticia a una madre justo cuando ya está a punto de nacer su bebé. Una de las preguntas que siempre ocurre en estos casos es ¿qué fue lo que pasó? Yo tuve la oportunidad de revisar el control prenatal de esta paciente y un control prenatal que al parecer fue óptimo, con unos ultrasonidos del primer y segundo trimestre normales, una paciente que no estaba complicada, que aparte de haber tenido una ganancia de peso excesiva, todos sus parámetros estaban normales, sus exámenes de orina, su examen de sangre, todo estaba normal. Dentro de los hallazgos del día de ayer solamente había una circular de cordón, pero es difícil decir que haya sido la circular de cordón junto con las contracciones que había experimentado semanas antes la señora o días antes, se hayan sido el motivo de este final catastrófico el día de ayer. Lo cierto es que dar esta noticia nunca es fácil. Yo tengo 21 años haciendo ultrasonido y ejerciendo la obstetricia. Y déjenme decirle que a pesar de haber leído mucho y haber tratado de entrenarme en cómo dar este tipo de noticias a los padres para que no tenga un gran impacto, es imposible. Siempre va a ser muy difícil dar este tipo de noticias. Creo que incluso hasta para los profesionales que se dedican a esto en el área de la salud, como psicólogos y psiquiatras, debe ser demasiado difícil de manejar. Sobre todo porque creo que el dolor de una madre que ha experimentado la pérdida de un bebé solamente lo conoce la madre. Es muy difícil que nosotros, así seamos profesionales en el área de la ginecología, de la obstetricia, de la psicología y de la psiquiatría, tengamos las herramientas para poder sentir o ayudar a esa madre que experimenta un gran dolor como es la pérdida de un hijo. Yo particularmente creo que soy uno de los pocos obstetras en esta ciudad que con frecuencia recibe pacientes que llegan con sus carpetas a mi consulta para que yo les ayude a cerrar el ciclo. Llegan con todos sus controles prenatales que a veces realizaron 2 y 3 años atrás para que yo vaya día a día, control a control, tratando de armar el porqué, porque para ella es muy importante el por qué se muere un feto. Y aún así es imposible a veces
saber qué ocurre. En muchos casos sí podemos, porque nos damos cuenta en qué momento el feto dejó de crecer, en qué momento se quedó sin líquido, en qué momento pues la cosa se puso mucho más difícil y a veces poder ver los estudios que se realizaron permite que uno más o menos reconstruya la historia de por qué un feto se murió, pero otras veces no se puede. Y cuando no se cierra ese ciclo, la única palabra y la única terapia que queda para estas pacientes es la aceptación. Y la aceptación muchas veces no depende de que nosotros le brindemos el apoyo, porque es que muchas de mis pacientes dicen, es que yo tengo apoyo, pero me siento sola o estoy acompañada por mi esposo, por mi psiquiatra, por mi psicólogo, por mi obstetra, pero a pesar de estar acompañada me siento sola en este dolor que tengo. Yo siempre les digo a mis pacientes que conseguir un consejero en este caso es muy complicado. Yo particularmente nunca hablo, por ejemplo, de anomalías que jamás he visto. No, o sea, no hay charla que yo monte en donde yo vaya a hablar de una anomalía que jamás he visto en mi consulta. Y es que esto creo que se extrapola a otras áreas en las cuales es muy difícil hablar, aconsejar a un paciente cuando no hemos sentido la misma cantidad de dolor que está experimentando ese paciente. Por eso, para mí, en estos casos me bloqueo y digo, señora, no sé qué decirle, no sé cómo ayudarla a enfrentar su dolor. Trate de buscar ayuda. No sé si pueda conseguir la ayuda que usted requiere, porque en este momento lo que usted necesita es aceptar que esto ocurrió para poder seguir avanzando. Pero en cuanto a lo que significa la pérdida de un bebé, creo que nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra está preparado para aceptarlo y tampoco para ayudar a superarlo. Muy bien, eso es todo por hoy.